Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Aula Dental, que sabéis que estamos desarrollando en 4 seminarios web sobre la transformación de la consulta dental en un espacio de salud general. Hoy vamos a abordar el tercero de estos seminarios web y, como siempre y por encima de todo, agradeceros a vosotros la presencia en esta sesión. Agradecer también de forma especial a los ponentes, son muy buenos menos uno, y realmente la verdad es que están muy puestos en los temas que tienen que tratar. Además, hay que agradecer también a SEPA, por supuesto, y a Dentaiz por el compromiso que tiene siempre con la formación y con la prevención de salud bucodental y también desde hace mucho tiempo con la salud general. Así que gracias a todos, gracias por supuesto también al equipo técnico que lo lleva maravillosamente bien y hace que esto sea muy fluido y esperemos que todo salga bien hoy también. Así que me corresponde a mí hablar el primero, que soy el peor de todos, y voy a compartir pantalla. Esto es. Bien, espero que se vea bien y vamos a hablar en este tercer módulo, este tercer seminario, sobre la puesta en práctica en la consulta dental de algunos conceptos que hemos ido viendo ya. De tal manera que valoremos los riesgos sistémicos más relevantes. Vamos a presentar un protocolo que está desarrollado por SEPA y os voy a hacer voy a poner 2 diapositivas sobre el primer módulo para refrescar un poco cómo estaba la situación. ¿De acuerdo? Sabéis que todo esto tiene razón de ser porque la consulta no la debemos entender solo como un sitio en el que tratamos patología bucodental, que por supuesto hay que hacerlo, sino como un espacio de promoción de salud general, puesto que tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque realmente si transformamos la consulta dental en un espacio de promoción de la salud, podemos tocar muchos temas sistémicos que son muy importantes para el ser humano, tanto a nivel preventivo como a nivel terapéutico. Esto es lo que se conoce como PromoSalud, desarrollado por SEPA, que veis que tiene varios aspectos de promoción de salud periodontal, perimplantaria, la salud de la mujer, cesación tabáquica, y hoy nos vamos a centrar en un protocolo que lo que pretende es detectar precozmente prediabetes y diabetes en la consulta dental, así como detectar riesgo cardiovascular, porque estos 2 grupos de patologías son muy, muy importantes, como bien conocéis y como os recuerdo en esta diapositiva. Acordaros que las enfermedades crónicas no transmisibles lo que hacían es que afectaban estamos hablando de España en este caso, a una población muy amplia y que dentro de estos grupos de patología crónica realmente tenéis ahí en la flechita naranja los aspectos que son más importantes en prevalencia, como son el colesterol, la hipertensión, la diabetes o la fibrilación auricular, entre otros. Bien, no sé por qué no me deja. Ahora, vale. ¿Y por qué estos tipos de patologías son importantes para una consulta dental, para detectar riesgo o para detectar estas enfermedades? Pues básicamente porque son grupos de enfermedades en los cuales hay muchas personas que no saben que tienen esta enfermedad. Por ejemplo, ahí tenéis resaltado con una flecha en la diabetes mellitus que en España hay un 4% del porcentaje de personas con diabetes, es decir, 1,5 millones de personas que no conocen su estado de glucemia. Y eso es muy importante porque la diabetes, sabéis bien, que es una enfermedad crónica que va deteriorando el organismo de forma general conforme pasa el tiempo, y cuanto antes se detecte, antes se evitarán las complicaciones. Lo mismo sucede con las enfermedades cardiovasculares. Fijaros bien que se estima que el 50% de la población adulta en España tiene el colesterol muy alto y de esos la mitad está sin diagnosticar. Los hipertensos son muchísimos, son 15 millones en España aproximadamente, de los cuales hay más de un tercio sin diagnosticar. Y la fibrilación auricular, que es un riesgo muy importante para el ictus, también tiene una población muy importante sin diagnosticar. Lo que quiere decir que si nosotros actuamos sobre estos factores de riesgo, sobre estas enfermedades con su detección precoz, podemos influir a lo mejor en disminuir las cifras de morbimortalidad que hay.
Esto lo vimos la sesión anterior, que en España de los fallecimientos por enfermedades crónicas no transmisibles, la mayoría se producen por cardiopatía isquémica e ictus. Y son dos de los aspectos que podemos modificar de alguna manera en la consulta dental. Fijaros que a nivel de factores de riesgo, lo mismo, la hipertensión arterial sistólica, el tabaco, la glucosa plasmática elevada son los factores de riesgo más importantes en España y sobre esos podemos actuar en una consulta dental mediante un protocolo de valoración tanto de riesgo metabólico como de riesgo cardiovascular. ¿Por qué lo podemos hacer en las consultas? Pues fijaros, porque nosotros somos profesionales por los cuales pasan muchas personas a lo largo de nuestras vidas en las consultas dentales. Se calcula que más de un 60% de las personas visitaron al dentista en los últimos 2 años. Hay una tendencia a que en 2030 sean ya más del 75% de personas que acudan a la consulta. La cosa importante que hay que valorar aquí es que muchos pacientes que van al dentista no van al médico, por la sencilla razón de que creen que están sanos y no saben si están enfermos. Es decir, no saben si tienen enfermedades crónicas o no controlan bien los factores de riesgo que hay de padecerlas. Por eso, la consulta puede entenderse como un punto de contacto de salud general. Siempre se ha discutido mucho sobre a quién hacer una especie de screening, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora. Realmente no tiene mucho sentido el hacer screening sistemáticos a toda la población de enfermedades sistémicas porque se ha visto que es enormemente costoso y que el riesgo-beneficio no merece mucho la pena. Pero sí que es cierto que nosotros como profesionales dentales, a las personas que acuden a nuestra consulta sí que podemos valorar la posibilidad de que tengan diabetes mellitus. Por ejemplo, a los mayores de 45 años, a todos se les debería hacer una de las pruebas que luego comentaremos a continuación. Esto se podría hacer cada 3 años, cosa que los dentistas y sobre todo los que ejercemos la periodoncia lo tenemos muy fácil, puesto que los enfermos periodontales y, en general, las personas que acuden a las consultas dentales deben hacerlo cada cierto tiempo a su revisión y, por tanto, cada 3 años podríamos valorar perfectamente si tienen riesgo de diabetes o este riesgo se ha modificado. Cuando el paciente tiene sobrepeso u obesidad y uno o más factores de riesgo, pues evidentemente eso hay que hacerlo a cualquier edad. ¿Vale? Fijaros que el sobrepeso o obesidad afecta casi a la mitad de la población adulta en España, es decir, que estamos hablando de unas cifras de prevalencia enormes y, por tanto, podríamos valorar la posibilidad de que tengan diabetes o prediabetes oculta en muchos de los pacientes que acuden a la consulta dental. Algo así sucede con los pacientes cardiovasculares. Fijaros que a los varones de más de 40 años o a las mujeres mayores de 50 años o posmenopáusicas que no tengan factor de riesgo conocido se les recomendaría una evaluación del riesgo cardiovascular. ¿Vale? Y en este caso, la valoración del riesgo cardiovascular, que es muy sencilla, como luego veremos, se debería repetir aproximadamente cada 5 años, salvo la individualización de los casos. De tal manera que esto, en el fondo que tenéis aquí, este círculo, son los pasos que habría que dar para realizar un protocolo de valoración de riesgo metabólico y de factores de riesgo cardiovascular en la consulta dental. Fijaros que eso incluiría 2 grupos importantes, como son la valoración del riesgo metabólico, mediante un protocolo que se llama Diabetes Risk, riesgo de diabetes, por supuesto, y otra valoración del riesgo cardiovascular, que se conoce como Cardio Risk. Hay 4 pasos que se pueden dar de forma secuencial, se pueden modificar en función de las características individuales de la consulta o del tipo de pacientes que tengamos, pero por motivos didácticos es mejor ponerlos así, ¿de acuerdo? De tal forma que habría un primer paso preliminar en el cual evidentemente hay que hacer una historia clínica y determinar los hábitos del paciente. En segundo lugar, podríamos valorar el riesgo metabólico de esos pacientes, es decir, cómo afecta su obesidad o la posibilidad de diabetes en su organismo. En tercer lugar, valorar el riesgo cardiovascular de forma muy simple. Ya veis que es presión arterial y pulso radial. Es un tema que realmente no es que sea fácil diagnosticarlo, pero sí que es fácil tomar estos registros y cribar, valorar qué riesgo que otros médicos
o especialistas son los que, en definitiva, darán su diagnóstico definitivo. Nosotros no diagnosticamos nada. Y luego hay otra variante del riesgo cardiovascular, que es la determinación del colesterol. Ya lo hemos visto, que la mitad de la población tiene el colesterol elevado y muchísimos no lo saben. Y una prueba que luego os comentaré, que se llama SCORE, que es una posibilidad de riesgo cardiovascular. Paso 1. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que hacemos todos los días, la verdad. Una historia clínica en la cual se valoran pues, todas las enfermedades sistémicas del paciente, la medicación que ha tenido, alergias o intolerancias, etcétera, etcétera. Y también es importante registrar hábitos, como son el tabaco, el consumo de alcohol, el estado nutricional y la ausencia o presencia de ejercicio y en cuánto tiempo lo hace a la semana, fundamentalmente. En esa primera visita, cuando nosotros vemos la historia clínica y determinamos los hábitos del paciente, realmente podemos hablar con las personas y explicarles que nuestra consulta, además de hacer nuestro trabajo bucodental, estamos valorando el riesgo cardiovascular. El explicarles por qué se hace, es decir, no solo porque es un riesgo general que hay que detectar en la población y es un beneficio sistémico importante, sino porque también influye en los tratamientos bucodentales que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, los pacientes que fuman ya sabéis muy bien que tienen un riesgo mucho mayor de padecer periodontitis, exactamente igual que los pacientes con diabetes, etcétera, etcétera. Habría que explicarles, y no es bueno el realizar este protocolo en la primera visita, porque lo aconsejable es hacerlo cuando el paciente esté un poco más confiado con nosotros. No por nada, no porque sea peligroso, ni porque sea invasivo, ni nada por el estilo, sino porque al paciente le choca mucho que en una consulta dental le digan que le van a valorar su tensión arterial, si tiene diabetes, etcétera, etcétera. Es decir, sería preferible hacerlo en una segunda visita, pero sí que hay que aclararle conceptos que son muy sencillos, como que la duración de todo este protocolo es muy simple. Una persona mínimamente entrenada puede hacerlo entre 10 y 15 minutos, que no es tiempo para lo que muchos pacientes pasan en las consultas dentales, y que el precio es enormemente barato, porque no se utilizan grandes aparatajes ni nada, como luego veremos. Entonces, eso es importante, como bien sabéis, explicárselo a los pacientes. En cuanto al riesgo metabólico, que sería el segundo paso a dar, cuando vengan en la segunda visita, podemos determinar con una báscula de impedancia simple, que se adquiere en cualquier sitio de red, como bien sabéis. Se puede determinar el índice de masa corporal, podemos medir el perímetro abdominal, que no hace falta que el paciente se desnude, ni muchísimo menos para hacerlo, pero que nos va a dar cifras que son muy, muy interesantes para hacer luego otro tipo de mediciones, como son, cuando nosotros hemos visto el tema de obesidad, valorar la diabetes, la posibilidad de tener prediabetes o diabetes. ¿Cómo se hace esto en una consulta dental? Pues mirad, normalmente se hace un test, que lo veis ahí, se llama escala FIND-RISK, porque se describió en Finlandia, en el cual lo que se hace es determinar una serie de preguntas al paciente, determinar su año de nacimiento, como veis ahí, el índice de masa corporal, que ya nos lo ha dado la medida que hemos hecho antes con nuestra báscula, el perímetro abdominal, que ya lo hemos medido previamente, y luego una serie de preguntas sobre la actividad física que realiza, con qué frecuencia come verduras o frutas, si toma medicación para la tensión arterial elevada, si ha tenido en algún momento de su vida la glucosa elevada, por ejemplo, durante un embarazo, y si tiene parientes en grados realmente próximos con diabetes de tipo 2. En función de eso se le asigna una puntuación a cada una de las respuestas que nos da el paciente, y si, por ejemplo, la escala de riesgo total nos da una puntuación igual o mayor a 15, tiene un riesgo alto o muy alto de padecer diabetes. Bien, aquí podemos hacer dos cosas: o darle un informito para que vaya a su médico de cabecera, a su endocrinólogo, diciéndole que hemos detectado esto. No hemos diagnosticado nada, pero hemos detectado una posibilidad de que el paciente padezca prediabetes o diabetes, o realizar una prueba sencillísima en la consulta, que es medir la hemoglobina glicada mediante un pinchacito en el pulpejo del dedo, una punción capilar. Ahí tenéis los resultados. Es una prueba que es muy, muy barata. En España, por paciente, te puede costar entre
8 o 9 euros por ahí, se realiza en menos de 5 minutos en la consulta y te da unos resultados que son bastante fiables, porque sabéis que la hemoglobina glicada nos da los índices de hemoglobina, de glucosa adherida a la hemoglobina del hematíe en una media de los últimos 3 meses, que es la vida media del glóbulo rojo. Así que con esto podemos ya tener más o menos valorado el riesgo metabólico. Cuando nosotros seguimos, podemos valorar el siguiente gran aspecto, que es el riesgo cardiovascular, y fijaros qué sencillo es decir, determinar la presión arterial y el pulso radial en una consulta dental, la verdad es que no debería ser un gran problema. Y con esto primero, podemos valorar la posibilidad de que el paciente tenga una presión arterial que desconoce que esté elevada o que tenga un ritmo cardíaco alterado, que nosotros no tenemos por qué saber qué tipo de arritmia tiene, pero que sí podemos sospechar que no es convencional, no es normal. ¿Vale? Y segundo lugar, porque la presión arterial hay que tomarla a todos los pacientes debido al estrés que genera la propia tratamiento dental, el estrés que genera la administración de fármacos como los vasoconstrictores, la cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. La hipertensión arterial, la presión arterial, ¿cómo se registra? Pues lo tenéis ahí. Es decir, hay una serie de medidas que son muy, muy sencillas, que no exigen nada especial para una consulta dental, simplemente tener un tensiómetro como el que veis ahí, de ese estilo, de manguito preferible a brazo en lugar de muñeca, porque son más precisos, porque necesitan menos tiempo de adaptarse el organismo a ese tipo de manguito, y registrar una serie de medidas. ¿De acuerdo? Lo tenéis ahí, os lo pasaremos de forma y se podrá ver de forma más detallada, ¿vale? Pero lo que será es que si al final nos sale una medida de más de 140-90 milímetros de mercurio, lo que debemos recomendar es que lo valoren médicamente, porque puede ser una hipertensión de la bata blanca, porque en ese momento estaba nervioso, porque no lo sabemos bien, pero la sospecha existe. De la misma forma que hay aparatos de tomar la tensión arterial que tienen un sistema de alarma cuando detectan una arritmia. Entonces, si ese sistema de alarma salta, nosotros podemos tomar el pulso y si vemos que el ritmo es irregular, lo podemos enviar a su médico de atención primaria, cardiólogo, para que valore generalmente mediante electrocardiograma si padece alguna arritmia. Bien. Y luego, por último, podemos detectar también a nivel cardiovascular, de riesgo cardiovascular, el colesterol total, que ya hemos visto que es un parámetro importante en la patología aterosclerótica. Si esto lo hacemos, nosotros podemos realizar un test que se llama SCORE, que es en realidad lo que te mide es la posibilidad de tener un accidente cardiovascular fatal, esto no hay que decirlo muy fatalmente a los pacientes, en los próximos 10 años, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Realmente los parámetros que mide son el sexo, la edad, el tabaco, la tensión arterial sistólica, todo ello ya lo tenemos registrado, si lo recordáis, y lo único que nos faltaría es el colesterol total, que con la misma gota que se saca, con la misma punción que se hace para detectar la hemoglobina glicada, se puede detectar el colesterol total, que también es un sistema muy barato y muy accesible. Con esto hay una especie de tabla, pero hay una, digamos, una fórmula que se realiza por internet, y ahora os lo explicaré, en los cuales nos da el riesgo cardiovascular que tiene un paciente, como hemos comentado, que puede ser muy alto, alto o bajo. Esto es, por si lo queréis conocer, hay un sistema que está hecho por la Asociación Europea de Cardiología Preventiva, que lo que registra es todos los pacientes, les va registrando pues, la edad, lo que hemos visto antes, la presión arterial sistólica, el colesterol, fumador, y te da el riesgo. De tal forma que tiene la enorme ventaja de que tú puedes hacer una base de datos de tus pacientes y además puedes seguir a los pacientes, es decir, les puedes hacer varias visitas y ver cómo va evolucionando. También te da un informe para el paciente que es muy interesante porque no es lo que tú le digas, sino también lo que él ve, que es muy sencillo de comprender. Y con todo esto, al final, hemos hecho un protocolo que nos ha dado una serie de medidas. Todas las que hay ahí, todos esos valores, podemos hacerlos todos o no, pero algo deberíamos hacer, la verdad. Y si tenemos todo lo que pone aquí a la derecha en rojo, realmente el paciente tiene riesgo de tener diabetes, tiene riesgo cardiovascular,
como veis aquí, ¿de acuerdo? Tiene obesidad o riesgo de tener patología derivada de la obesidad, y con esto sí es fundamental crear un informe para su médico. De tal manera que ya hablaremos en el cuarto módulo cómo se pueden relacionar médicos y dentistas para que esto sea muy fluido. Y lo que sería deseable es que si el paciente tiene hipertensión o es diabético, el médico nos informara de que se ha procedido al diagnóstico correcto y que eso realmente lo que habría que hacer es apuntarlo en nuestra historia clínica del paciente, ¿vale? Esto es un pequeño modelo que hay para ver cómo le podemos mandar al paciente todos sus valores, que se lo lleve a su médico, lo podemos mandar por PDF, etcétera, y recordar en este cuadrito que nosotros no diagnosticamos, sino que lo que hacemos es cribar, hacer una sospecha diagnóstica y, por tanto, aconsejamos, ¿vale? Este es otro ejemplo, y este es de una clínica privada y también se le da al paciente. Es un tríptico realmente con el cual se le dan sus datos y con eso lo lleva a su paciente. ¿De acuerdo? Bien, pues yo con esto finalizo mi intervención y espero que lo podáis aplicar, lo podamos aplicar. Nosotros lo llevamos aplicando años ya y la verdad los resultados son muy buenos y los pacientes realmente lo aceptan mucho mejor de lo que nosotros pensamos, porque pensamos que van a decir, ya, ¿y qué hace un dentista haciéndome estas pruebas a mí si no tengo nada o ya voy a mi médico, etcétera? Pero valorarlo porque es un tema que además da mucho prestigio a las consultas y da mucha confianza a los pacientes con sus dentistas. Así que voy a dejar de compartir. Y, a ver, ya. Yo, por mi parte, he terminado y gracias por atenderme. Y lo que me interesa ahora es daros paso al segundo participante, que es el doctor Jorge Serrano. Hemos visto cómo se detecta riesgo cardiovascular, riesgo, digamos, metabólico en una consulta dental con un protocolo muy sencillo. Pero realmente tenemos ahora una espada de Damocles que es muy, muy importante para toda la humanidad, la pandemia, que es la pandemia por SARS-CoV-2, por el virus. Y sabéis que las consultas dentales pues, se han implicado mucho en este tema, primero porque hubo cierto riesgo, en fin, digamos, a nivel de prensa, de que se pudiera transmitir en las consultas dentales, etcétera, pero yo creo que el doctor Jorge Serrano nos va a hablar y muy bien de la prevención de la transmisión de SARS-CoV-2 en la práctica odontológica. Jorge es médico, es doctor en odontología, es máster en periodoncia por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor del máster de periodoncia también y además de ser una excelente persona es un muy buen investigador y es de las personas que más sabe sobre antimicrobianos en la cavidad oral. Así que pocas personas habrá mejor que él para ilustrarnos en esto. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y cuando quieras. Gracias. Miguel, gracias por la presentación, gracias a ti. Y lo primero quería dar las gracias a Dentae por el apoyo para la elaboración de estos cursos. Lo segundo es quiero darte las gracias a ti por meterme en estos embolados. En tercer lugar, quería dar las gracias a David Herrera por su ayuda inestimable para la realización de este proyecto y al equipo técnico que me ayuda para que no meta demasiado la pata cuando esté con las cosas estas de la técnica y los computadores. Entonces vamos a ver un poco cómo es la prevención en la clínica dental de la transmisión de SARS-CoV-2. Lo primero que vamos a ver es cuáles son las características de este virus. Es un virus férico de entre 100 y 60 nanómetros de diámetro, del orden de los nidovirales de la familia de los coronavirus. Dentro de la familia de coronavirus tenemos 4. El alfa y beta, que son los que atacan a los mamíferos, pueden producir, sobre todo, por ejemplo, en humanos, patología respiratoria y en otros mamíferos patología gastrointestinal, y el gamma y beta atacan sobre todo a pájaros, o sea que estarían fuera de nuestro ámbito. Es un virus con un RNA monocatenario de polaridad positiva y que codifica para una serie de proteínas estructurales, y dentro de estas está la famosa proteína Spike,
que es la que da el aspecto de la corona al virus, y luego tenemos una proteína para la cubierta del microcápside, envelope, de la membrana, etc. Y luego hay una serie de proteínas no estructurales, de las cuales es importante la ARN polimerasa depende de ARN porque participa en la replicación del virus. ¿Cómo es la interacción del virus con el organismo? Pues en primer lugar interacciona con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que se ha visto que para entrar dentro de la célula utiliza como receptor a la enzima convertidora de la angiotensina 2 y además utiliza normalmente también la proteasa celular TMPRSS2. Entonces, si veis un poco cuáles son los órganos donde se expresan este tipo de proteínas, nos vamos a hacer una idea también de cuáles van a ser los síntomas. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se expresan este tipo de proteínas? Pues en los pulmones, en el cerebro, en la cavidad nasal, en el colon, en el páncreas, en los riñones, en la próstata y en los testículos y también, sobre todo, pues en la mucosa oral y en las glándulas salivales. Por tanto, la boca, la cavidad oral sería una vía de entrada para la infección y también puede ser un reservorio importante para luego diseminar el virus. También se ha visto que el virus interacciona con el sistema inmune innato, produciendo una liberación excesiva de citoquinas, que es lo que llamamos el síndrome de liberación de citoquinas, que es lo que va asociado con el síndrome de distrés respiratorio de adulto, que normalmente termina muchas veces con el fallecimiento del paciente. Y también interacciona con el sistema microvascular, produciendo un aumento de la coagulación y una inhibición de la fibrinólisis, llevando lugar a una coagulación intravascular diseminada que también tiene efectos fatales. Entonces, veis más o menos cuáles son ya los síntomas que va a tener, sabiendo cómo funciona el virus, cuáles son los síntomas que va a producir. Y bueno, los síntomas no hace falta que repasemos mucho porque yo creo que más o menos es de todo conocido. Pues tos, astenia, mialgias, disnea, expectoración, dolor de garganta, diarrea, anosmia, hipotensión, cefalea, etc. El periodo de incubación ya sabéis que es entre 1 y 14 días y la máxima carga viral se produce en los 5 o 6 días tras el inicio de los síntomas. Esta es, como ya sabéis, la famosa curva de la pandemia en España. Una primera ola, una segunda, tercera y ahora estamos en la cuarta ola. Esperemos que no tengamos un pico como la tercera, con todo lo que se ve por la calle. Gracias a Dios parece que la vacuna está haciendo efecto y el número de contagios poco a poco va disminuyendo. Lo que es importante es, si queremos prevenir la transmisión del virus, lo que tenemos que saber es cómo se transmite el virus. Entonces, hay varias posibilidades. Es que se transmite por secreciones respiratorias. Ya sabéis que estas secreciones respiratorias, dependiendo del tamaño, se comportan de una forma u otra. Entonces, por ejemplo, secreciones superiores a 100 micras van a tener un comportamiento balístico. Es decir, no van a llegar más allá del 1,1 metro, del 1,5 metros que nos dicen. Pero si esas secreciones son menores de 100 micras, se van a comportar como aerosoles y dependiendo del tamaño de estos aerosoles, pues pueden alcanzar más o menos las vías respiratorias. Por ejemplo, entre 15 micras y 100 micras pueden alcanzar las vías respiratorias superiores. Entre 5 y 15 va a alcanzar la tráquea y los bronquios principales. Y los menores iguales a 5 micras pueden llegar hasta los alveolos. Si vemos un poco cuál es la expresión de las proteínas implicadas en la recepción del virus y para su transmisión, para su replicación, veis que es mayor en la cavidad basal y va disminuyendo su baja a la tráquea y los bronquios y también es bastante importante en la zona de la conjuntiva y en la zona de la mucosa oral. Entonces, para que podamos decir que es una vía de transmisión posible, tenemos que ver que los virus que podemos encontrar en los aerosoles sean viables, y distintos estudios han visto que es así, que los virus contenidos en aerosoles son capaces de llegar a los órganos diana y producir infección, y esta infección es más plausible dependiendo de la proximidad, del tiempo. Cuando el tiempo sea más prolongado es peor, más posibilidad de que se produzca y sobre todo en espacios cerrados y más ventilados. Por lo tanto, dentro de la transmisión, bajo mi punto de vista, yo creo que la principal vía de transmisión del SARS-CoV-2 es por aerosoles. Pueden impactar, como hemos visto, no solamente en vías respiratorias, sino también en la conjuntiva, en la cabeza oral,
y que esa transmisión va a aumentar cuando la distancia es corta, en entornos cerrados y concurridos, si están mal ventilados y si se realizan actividades que pueden aumentar la generación de aerosoles, como puede ser gritar o hacer ejercicio físico, etc. Otra vía de transmisión posible sería por fomites. Entonces se ha visto, por ejemplo, que el virus permanece activo, por ejemplo, en acero inoxidable entre 2 y 3 días. En plástico también entre 2 y 3 días. En cobre unas 4 horas y en cartón 24 horas. Si no hacemos ningún tipo de desinfección, se ha visto que sí es una vía posible, pero con los métodos de limpieza y desinfección recomendados es una vía que se ha visto que es muy poco frecuente. Otra posibilidad es la transmisión vertical de madre a hijo, es una posible, pero quizás sea más que por transmisión vertical, sería por el contacto con las secreciones de la madre. Y otras posibles vías de transmisión puede ser, por ejemplo, a través de heces y orina. En la consulta dental esperemos que esto no ocurra y en principio no existe evidencia hasta la fecha. La vía sexual no se ha demostrado y un riesgo de transmisión también posible de SARS-CoV-2 sería a través de sangre y derivados, pero también el riesgo muy bajo. Entonces yo creo que fundamentalmente en la consulta dental tendríamos dos vías de transmisión, que sería la más plausible, las secreciones respiratorias, y por otro lado sería la transmisión por superficies contaminadas. Si queremos evitar la transmisión por aerosoles, lo que tenemos que hacer es evitar generar aerosoles, disminuir el número de aerosoles que hayamos producido mediante una adecuada ventilación o distintos dispositivos que produzcan una disminución de aquellos aerosoles y utilizar mascarillas FFP2 o FFP3. Y para evitar la transmisión por superficies contaminadas a través de la utilización de los EPIs y desinfección de superficies. Entonces vamos a repasar, porque en realidad yo creo que casi todos ya estamos utilizando este tipo de protocolos, pues un protocolo que recomienda el Colegio de Odontólogos de la Primera Región en Madrid. Y puntualizando algunas cosas que considero que la nueva evidencia nos puede ayudar a cambiar. Entonces, la primera idea que tenemos que tener en mente es, para evitar que se transmita el virus, tenemos que evitar que pacientes susceptibles de transmitir el virus entren en la consulta. Es decir, aquellos pacientes que estén enfermos o que han tenido un contacto relativamente temprano, pues vayan a la consulta dental, y para lo cual lo que tenemos que hacer es un triaje telefónico. Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntar a los pacientes estas preguntas. Por ejemplo, ¿tiene algún tipo de síntoma? Fiebre, tos, diarrea, etc. ¿Ha tenido algún tipo de síntoma los últimos 14 días? ¿Ha estado en contacto con algún paciente que diagnosticado de SARS-CoV-2? ¿O ha tenido un contacto o ha estado en una reunión con un gran número de gente? Bueno, pues si alguna de estas preguntas es sí, lo que tenemos que hacer, si el paciente tiene síntomas, pues derivarle al médico de cabecera y pues con el tratamiento pues 14 días. Hay algunas preguntas, por ejemplo, que yo creo que ya no tienen sentido, es ¿ha estado en alguna zona de riesgo? Bueno, pues eso es cuando había zonas de riesgo, pero ahora que la transmisión es intracomunitaria, pues la verdad es que esta pregunta no tiene ya demasiado sentido. Si la respuesta a todas estas preguntas es que no, es sencillamente pues ya le damos la cita. Y tenemos que dar las citas intentando que no se acumulen los pacientes en la sala de espera. Y es preferible, por ejemplo, dar las citas en la primera parte del día a los pacientes más vulnerables. ¿Y cuáles son estos pacientes más vulnerables? Pues mayores de 60 años, con patología cardiovascular o hipertensión arterial, con diabetes, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes oncológicos, inmunodeprimidos y pacientes embarazadas. Dar, por ejemplo, los niños a última hora. Y en esta cita, en este triaje telefónico, ya vamos a informar a los pacientes qué es lo que vamos a hacer cuando vengan a la consulta dental. Entonces vamos a decir que les vamos a tomar la temperatura, que el paciente tiene que llevar la mascarilla, que no vengan 2 horas antes de la cita que tengan, que les vamos a proporcionar gel, que no vengan con acompañantes para que no haya muchos pacientes, muchos sujetos en la sala de espera, que da todas estas medidas que ya estamos acostumbrados. Entonces el paciente ya viene a la consulta, le abrimos la puerta y lo primero que tenemos que hacer es tomar la temperatura corporal para valorar si hay fiebre o la temperatura superior a 37,3. ¿Es realmente esta medida efectiva?
Bueno, pues os voy a presentar una comunicación rápida que simplemente es una simulación estocástica teniendo en cuenta un poco el desarrollo de los síntomas, cuánto tiempo tardan en desarrollar, la cantidad de pacientes que desarrollan síntomas severos, que nos indica cuál es la efectividad o cuántos pacientes, esto está hecho para aeropuertos, cuántos sujetos podemos detectar mediante la toma de temperatura. Y lo que podemos ver más o menos que de 100 pacientes que acuden infectados al aeropuerto, podemos detectar unos 46. Es decir, uno de cada 2 pacientes que van a venir a la consulta tomando la temperatura mediante estos termómetros a distancia, no los vamos a detectar. Luego, ¿realmente es muy efectivo tomar la temperatura? Pues no lo veo demasiado efectivo, pero hay que tener en cuenta que tampoco es una patología demasiado cara y que por lo menos estamos haciendo un cribaje del 50%. Sí que es cierto que ya los pacientes, ellos mismos, cuando tienen algún tipo de síntoma, nos dicen, mira, no voy a ir porque no me encuentro bien, tengo resfriado, ante la duda prefiero no ir. Entonces, realmente no creo que, pero también de cara al marketing y de cara a los pacientes sí que es bueno mostrar que nosotros estamos haciendo algún tipo implementando algún tipo de medida para evitar que entren pacientes que puedan tener el virus en la clínica. Una vez que ya le hemos tomado la temperatura, lo que tenemos que ofrecer es gel de manos a los pacientes, el hidroalcohólico para desinfectar de los mismos, y podemos ponerles calzas. Lo de las calzas quizás sea un poco ya exagerado, pero sí tenemos que hacer desinfección de los zapatos, a lo mejor con algún tipo de alfombrilla o algo impregnada con una solución con hipoclorito. Y ya les pasamos a la sala de espera. En la sala de espera, pues hay que intentar que no haya más de 2 pacientes simultáneamente, que entre la distancia entre los pacientes, entre otros sujetos, sea por lo menos de 1,5 metros, evitar que vayan acompañados, retirar todos los objetos susceptibles de que el paciente pueda toquetear con las manos y que haya una adecuada ventilación. Hay que informarles a los pacientes que deberían evitar entrar al servicio y que deben evitar lavarse los dientes dentro del servicio. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es un acuerdo con el personal de la clínica para saber en qué momento el paciente haya podido entrar en el aseo para, una vez que el paciente entra en el aseo, poder proceder a la desinfección del mismo. Entonces, por ejemplo, le decimos al paciente que cuando deje el aseo, deje la luz encendida, de forma que si nosotros vemos la luz encendida, el personal de limpieza sabe que tiene que ir y desinfectar el servicio. ¿Cómo se produce la desinfección ambiental? Pues mediante el uso de hipoclorito sodio al 0,1% y aquellas superficies que no podemos utilizar hipoclorito, pues con alcohol isopropílico al 70%, que es más o menos, estas son las sustancias que vamos a utilizar para desinfección de las superficies en general de la clínica. ¿Cómo tiene que estar el personal de recepción? Pues tiene que usar una mascarilla FFP2, y a ser posible gafas o pantalla y guantes. Luego, si además lleva un gorro y una bata, pues mejor. Entonces ya tenemos el paciente en la sala de espera y lo que vamos a hacer es que va a entrar en la consulta en el gabinete dental. ¿Cómo tenemos que preparar el gabinete? Pues las encimeras y el mobiliario tienen que estar desinfectado, como hemos dicho antes, con una solución hipoclorosa, con una solución alcohólica al 70-85%, y todas aquellas partes que podemos cubrir con un biofilm, con un papel film, pues sería deseable. Y este papel lo tenemos que cambiar con cada paciente. Y antes de entrar el paciente, el gabinete o la consulta tiene que ventilarse, a ser posible, por lo menos 5 minutos entre los pacientes, o utilizar algún sistema que produzca, que nos ayude a eliminar estos aerosoles si no podemos ventilar adecuadamente el gabinete. El sello dental tiene que estar correctamente detectado y con las barreras en aquellas localizaciones que nosotros vayamos a toquetear. Idealmente tenemos que preparar una bandeja de trabajo con todo aquello que tendremos que utilizar para no tener que estar tocando cajones y muebles y superficies y podemos estar haciendo diseminación del virus, hacer contaminación cruzada. En el caso de que tengamos que hacerlo, lo que tenemos que hacer es desinfectarnos los guantes con el gel hidroalcohólico. Si tenemos doble guantes, quitarnos los guantes, volver a desinfectar los siguientes guantes,
podemos coger el material que necesitemos, luego hay que volver a desinfectar, volverse a poner unos guantes nuevos. Entonces todo esto nos va a consumir mucho tiempo, por lo cual lo ideal es tener todo preparado en una bandeja que podamos utilizar en ese paciente concreto. Una vez que ya tenemos todo preparado para el paciente, lo siguiente que tenemos que hacer es pasar al paciente al gabinete. Normalmente pues, se le acompaña de la sala de espera al gabinete y se le proporciona una bata y un gorro desechable. Esto yo lo haría más para los pacientes que vayamos a hacer cirugía. Si vamos a hacer otro tipo de operatorio dental, actualmente quizá no sea demasiado que necesitamos hacerlo con todos los pacientes. Y una vez que el paciente se sienta en el sillón dental, le tenemos que decir que se enjuague y haga gárgaras con un tipo de estos productos. Estas son las recomendaciones que hacían los autores chinos, pero vamos a ver un poco con la nueva evidencia cuál de estos productos podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos con el peróxido de hidrógeno, lo que se ha visto aquí es un estudio in vitro que compara la efectividad en disminuir la carga viral en superficie de la povidona ayudada frente al peróxido de hidrógeno. Y aquí veis en esta columna de la derecha las disminuciones logarítmicas en la carga viral. Veis que el peróxido de hidrógeno comparado con la povidona reduce, pero muy poco. Por lo tanto, yo recomendaría el peróxido de hidrógeno para disminuir la carga viral, para hacer el enjuague, pues con la evidencia que tenemos actualmente, no. Aquí os voy a poner un estudio que realizó el doctor David Herrera con colaboración de sus compañeros del grupo ETEP. Y el doctor Herrera hace una revisión exhaustiva de los pocos estudios que hay. Hay estudios in vitro, hay distintos estudios en vivo y sobre todo hay revisiones y editoriales. Y con esta información nosotros llegamos a la conclusión que los productos más efectivos de aquellos que nos decían los autores chinos, los más recomendables serían la povidona ayudada al 0,2% y el cloruro de acetilperidono al 0,05 o 0,1%. De estos dos, pues teniendo en cuenta que la povidona ayudada a pacientes con problemas tiroideos con alergia al yodo no sería recomendable su utilización, pues yo me quedaría con el cloruro de acetilperidono. ¿Cómo nosotros tenemos que estar preparados para atender al paciente? Pues tenemos que hacer un tipo de protección secundaria o secundaria quirúrgica si vamos a hacer cirugía. Y bueno, pues esto más o menos ya sabéis, tenemos que utilizar un gorro, una mascarilla FFP2, unas gafas estancas con una pantalla, guantes de nitrilo o de látex, una bata impermeable de manga larga y utilizar calzas. Y la secundaria quirúrgica simplemente más o menos lo mismo, pero digamos con un mayor nivel de protección. No deberíamos llevar relojes, ni joyas, ni complementos y tenemos que lavarnos las manos por lo menos 60 segundos y tras lavado las manos utilizar una aplicación de solución hidroalcohólico al 60-85%. Otros autores recomiendan la regla del 5, que la regla del 5 es nos debemos lavar las manos 2 veces antes y 3 veces después. Yo prefiero quizá un lavado más exhaustivo, durante 60 segundos y luego aplicar la solución hidroalcohólica. Antes y después. Como ya os he contado antes, tenemos que tener todo el instrumental preparado y cubrir las superficies con distintos films que nosotros tenemos que retirar una vez que hayamos terminado con el tratamiento del paciente. Durante el tratamiento tenemos que evitar la producción de aerosoles. Entonces, tenemos que hacer tratamientos lo más cortos posibles. Cuanto más corto, menos aerosoles vamos a utilizar. Las turbinas que meten al rotatorio idealmente tienen que tener el sistema de antigoteo para evitar que haya contaminación también en los aerosoles de un paciente a otro. Evitar la utilización de ultrasonidos, doble aspiración con aspiración normal y aspiración quirúrgica de alto volumen y utilizar, por ejemplo, el dique de goma. La utilización del dique de goma se ha visto que reduce en 50 veces la producción de aerosoles. Y podemos utilizar un tipo de sistema de purificación del ambiente con filtro EPA, dentro de estos filtros puede tener luz ultravioleta o filtros de carbón para eliminar un poco los materiales, aquellos olores o sustancias.
a ser posible la técnica a 4 manos, porque reduce el tiempo, reduce la contaminación. Y una vez que ya ha terminado el tratamiento, lo que tenemos que hacer es retirar todos aquellos films que hemos colocado en las superficies, hay que ventilar el gabinete y podemos utilizar, decimos, durante el tratamiento, sistemas de purificación. ¿Son efectivos estos sistemas? Pues os presento esta publicación en los que esta es una publicación de cortes retrospectivos en la que compara un gabinete dental que utiliza un sistema EPA en la aspiración frente a otro gabinete en los que no utiliza el sistema EPA. Entonces, aquellos gabinetes que han utilizado el sistema EPA han encontrado que la cantidad de profesionales que se han contagiado es mucho menor del esperado, mientras que en aquellos gabinetes que no han utilizado este sistema, pues la cantidad de odontólogos contagiados ha sido mayor del esperado. Entonces, una vez que el paciente ya sale, tenemos que retirar todas aquellas coberturas que hemos utilizado, hay que quitar la turbina o el micromotor, engrasarlo y desinfectarlo y ponerlo para llevarlo al autoclave. Para no tener que estar llevando con cada paciente todo aquello que hemos utilizado, lo que tenemos que tener es una batea con material desinfectante y cada X tiempo pues llevarlo al punto de desinfección, al autoclave, para no tener que estar pasando con la clínica cada 2×3 con los pacientes con material que puede estar contaminado. Tenemos que desinfectar las gafas o las pantallas con el alcohol isopropílico al 50% y lavado de manos, como os he comentado, durante 60 segundos y luego la aplicación del gel hidroalcohólico al 60%. Y el paciente ya sale a la red de recepción, no tiene que volver a la sala de espera, sino que sale directamente a la red de recepción y a ser posible hay, el cobro del paciente mediante técnicas ya digitales de estos, pues el TPV. Y el paciente tiene que retirarse las calzas y depositarlos en una papelera habilitada para cuando se vaya a la calle. Y luego simplemente vamos a repasar o vamos a utilizar algunas para situaciones especiales. Por ejemplo, en radiografía, pues es preferible hacer una radiografía extraoral. Y dentro de la radiografía extraoral, pues tenemos que hacer, como haríamos normalmente, una desinfección de todas aquellas zonas de contacto del paciente. En la prótesis, pues hay que limpiar la prótesis con agua al principio para eliminar saliva y restos de sangre y luego, dependiendo del tipo de material que hayamos utilizado, pues algún tipo de desinfectante. Por ejemplo, si utilizamos orginato, pues utilizar hipoclorito al 1%. Y si utilizamos algún tipo de estómago, podemos utilizar o bien glutaraldehído o bien hipoclorito al 5,25, o bien ayudada o por sulfato. Y en cuanto a las prótesis, pues depende también un poco del material de la prótesis. Si es una prótesis de resina, pues podemos utilizar hipoclorito o algún tipo de, por ejemplo, una ayudada, pero si tiene metal no debemos utilizar hipoclorito. Tenemos que utilizar o bien un glutaraldehído o un polvo de ayudada. En endodoncia, pues hay que fundar aquellos instrumentales que vayamos a utilizar y si utilizamos microscopio, pues lo que se recomienda es limpiar con un bastoncillo con agua oxigenada y luego con un bastoncillo también con acetona. En el caso de periodoncia, pues ya sabéis, utilizar lo menos posible los ultrasonidos y en el caso de lo que tengamos que utilizar, pues hacerlo con una doble aspiración de alto volumen. Y es preferible la utilización de instrumentos manuales, pues qué mejor que en periodoncia que utilización de las cubetas. En cirugía, pues simplemente, aparte de las medidas específicas que normalmente ponemos en cirugía, pues las nuevas medidas para la prevención del COVID. Y en ortodoncia lo que podemos hacer, por ejemplo, es para explicar el tratamiento no hace falta quizá que el paciente acude a la clínica, sino lo podemos hacer de forma telefónica. En la desinfección de impresiones, pues como hemos visto, dependiendo del material utilizado, pues utilizaremos un tipo de desinfectante u otro, pero a veces es importante que el paciente pruebe a quitarse y a ponerse la prótesis que nosotros le hemos dado. Y en ese caso, si el paciente se ha puesto y ha quitado la prótesis, tenemos que volver a darle gel desinfectante en las manos para que luego no vaya toqueteándolo el picaporte y otras superficies de la clínica produciendo contaminación. Y a la hora de cementar o descementar los braques, pues utilizar el líquido de goma. En conclusión, yo creo que la transmisión de la clínica dental es posible, pero
hasta la fecha, digamos, no hay muchos informes que digan que es una zona o un ambiente donde se produzca mucha transmisión, pero aún así yo creo que todavía no hay que relajar las medidas, hay que seguir siendo estrictos a la hora de implementar estos protocolos. Aquellas personas con sospechas de contacto o que sospechas de que puedan estar con COVID, pues hay que posponer los tratamientos y una vez que por lo menos 14 días, y si tenemos dudas podemos hacer algún tipo de test rápido de antígenos o incluso una PCR para asegurarnos que el paciente cuando acude a la consulta pues no vaya a contagiar. Desinfectar adecuadamente las superficies, protocolos de trabajo que eviten la contaminación de las superficies y sobre todo, ya que para mí una de las principales vías de transmisión de los aerosoles, pues disminuir la generación de aerosoles y hacer una adecuada ventilación y eliminación de los aerosoles. También la utilización de colutorios se ha visto que puede ser importante su uso para disminuir la carga viral en estos aerosoles. Y espero que os haya sido de ayuda esta revisión de cómo prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 en la clínica dental. Muy bien, pues doctor Serrano, muchísimas gracias por tu participación aquí, siempre clara, llana y meridiana. Me encanta meterte en estos embolados porque nos beneficiamos todos muchísimo de tus conocimientos y de lo bien que lo explicas, la verdad. Creo que es un tema enormemente importante y te lo agradecemos muchísimo que hayas participado aquí. Espero que me haya explicado bien, porque ya sabes que mi dicción no siempre es la más adecuada. Pues menos mal que no es la más adecuada. Así, no, he ido muy rápido, pero sabía que iba con el tiempo justito y os pido perdón si en alguna zona no... En absoluto, ha sido todo fantástico. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues nada, gracias a ti por la invitación. Gracias. Pues bien, y ahora da la casualidad de que este curso, este aula dental, resulta que hemos estado hablando los médicos, los odontólogos, los estomatólogos, como siempre en estos cursos. Claro que siempre parece que tenemos la prioridad y somos los más chulitos, pero resulta que hay muchos más actores en estos eventos sanitarios, como es la promoción de la salud bucodental y general en las consultas dentales. Y a partir de ahora, en este módulo número 3, el seminario número 3, y en el que viene, en el número 4, van a actuar otros colectivos que son enormemente importantes, fundamentales para que todo salga correctamente y en el fondo el beneficiado sea el paciente y nosotros también, la verdad, los profesionales. Así que vamos a comenzar con la industria farmacéutica. Y en este sentido tenemos a Joan Gispert, que es médico por la Universidad de Navarra, ha realizado posgrados en medicina de la industria, en diseño y estadística para investigación en ciencias de la salud, tiene doctorado en áreas de medicina preventiva, estadística y salud pública, lleva más de 30 años trabajando en áreas médicas y de I+D+I y actualmente también es director de investigación, desarrollo y industria en Dentai. Por lo tanto, el agradecimiento es doble. Joan, primero por estar aquí y participar en esta sección tan interesante. Y segundo, por representar a Dentai, que patrocina y promociona todas estas sesiones con el compromiso que tiene con nosotros y sobre todo con los pacientes, ¿no? con la formación y con la asistencia. Así que te dejo y mil gracias de nuevo. Muchísimas gracias por invitarme, Miguel. Es un honor estar aquí con todos vosotros. Voy a compartir la pantalla, vamos a ver. Vamos a entrar. Vale. Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar y compartir lo que estamos haciendo y el por qué estamos haciendo. A mí lo que me gustaría es contaros un poco el porqué del apoyo de Dentai. No es una actividad que hayamos empezado ahora, ya conocéis Dentai. Dentai es una empresa que se fundó hace 40 años y desde el principio de la fundación siempre ha estado dando soporte porque hemos entendido
que nuestra función era apoyar a la promoción de la salud bucal y al final la salud general de las personas. Os pondré un par de ejemplos, creo que hay que pasar de las palabras a los hechos, y luego una invitación para continuar, que sean nuestros próximos pasos. Entonces, si me permitís, sé que muchos de vosotros lo habréis visto, pero me gustaría empezar con un vídeo muy corto, son 2 minutos, en los cuales os contamos lo que es el DRC, lo que es el espíritu, lo que es el alma de Dentaid. Vamos a ver si funciona. Simulamos las condiciones reales de la boca en modelos de boca artificial que imitan los cambios que se producen de forma natural. Gracias a la investigación que realizamos en el Dentaid Research Center, podemos responder a preguntas como: ¿tenemos todos la misma microbiota oral durante toda la vida? ¿Podemos predecir enfermedades y cambios en la salud? La investigación permite descubrir componentes activos más efectivos y, lo que es más importante, conocer la mejor forma de administrarlos. Para que cada persona tenga su solución, llevamos a cabo una intensa labor. Hemos desarrollado cepillos dentales e interproximales capaces de aportar soluciones a las necesidades de cada persona y condición. Desarrollamos las ideas hasta hacerlas realidad, siguiendo las normativas de calidad y la evidencia científica, tanto en estudios internos como en colaboraciones con prestigiosas universidades. La innovación consigue desarrollar nuevas soluciones que mejoren nuestra calidad de vida y nuestra salud. Dentaid Research Center. Pasión por mejorar la salud bucal de las personas. Me vais a perdonar porque me han comentado, Ernesto, que no se oía al principio el vídeo, pero bueno, vamos a perdonar. A ver. Vale, ahora sí. Bueno, vamos a seguir. Básicamente el vídeo lo que contaba era el por qué en el Dentaid tenemos el DRC, el Dentaid Research Center. El Dentaid Research Center fue creado por el señor Masdevall, el fundador de la empresa, hace 40 años, y con el objetivo de que todo el mundo tenga una buena salud bucal. Y sus palabras siempre añadían para siempre. Él siempre decía, ¿por qué la gente cuando envejece tiene que perder los dientes? Esto no tiene sentido, tenemos que colaborar, tenemos que conseguir que esto no suceda. Entonces, en el DRC nosotros tenemos 2 objetivos, 2 misiones, igualmente importantes. Yo diría que incluso es más importante que la primera que la segunda. La primera es generar conocimiento. El objetivo del DRC es generar conocimiento sobre la enfermedad bucal, sobre cómo se origina y qué podemos hacer para intentar que no progrese. Y no solo generarla por sí no tiene ningún sentido. Lo importante es colaborar a que esa información llegue a todo el mundo, diseminar esa información. Como consecuencia, si somos capaces de descubrir lo que es la salud y lo que es la enfermedad, podremos ver en qué situaciones hay patologías o hay condiciones que no tienen una necesidad realmente no cubierta, y ahí orientamos nuestros esfuerzos de cara a conseguir productos que solventen esta necesidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos trabajando en lo que es la investigación, con colaboraciones a partir de diferentes universidades, con cátedras de investigación que tenemos establecidas. La diseminación, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir de las aulas Dentaid. Este es un ejemplo de aulas Dentaid, ya las conocéis, o bien también con colaboraciones directas con otras sociedades científicas.
Entonces, a nivel de universidades, ¿con quién trabajamos? Realmente trabajamos con un montón de universidades a los dos lados del océano, trabajamos en España, en Europa y en Sudamérica y colaboramos con diferentes sociedades científicas. Sabéis que, de nuevo, estamos orgullosos de ser de las primeras compañías que formamos parte de SEPA desde hace muchísimos años. Y del mismo modo en lo que era la Federación Europea de Periodoncia. La primera compañía que se adhirió a la Federación Europea de Periodoncia también fue Dentite. Y siempre por el mismo sentido. Nosotros, la verdad es que si algo define a Dentite es pasión. La gente está realmente apasionada, nos gusta lo que hacemos e intentamos transmitir, intentamos colaborar en transmitir que todo el mundo lo lleve. Entonces, a nivel de aula Dentite, aulas Dentite, sabéis que antes se hacían, seguramente la mayor parte de vosotros habéis tenido la oportunidad de participar en alguna aula Dentite, las hacíamos en las distintas capitales de provincia, se iban rotando por toda España, se hacían alguna a nivel internacional, pero la llegada del COVID nos ha obligado y nos ha dado la oportunidad de aprender y en este caso el año pasado, por ejemplo, durante el 21, pasamos a hacerlas casi todas vía telemática, todas por internet. El año pasado hicimos unas 50 sesiones, tratamos temas variados, el año pasado era el COVID, por supuesto, pero sobre todo la relación entre el COVID y la salud bucal, relaciones de enfermedad periodontal, cardiovascular, microbiología, higiene, la nueva clasificación, la enfermedad periodontal. Son aulas, cursos que se organizan desde Dentite o desde Dentite se dan el soporte, normalmente impartidos por expertos, los científicos de universidades o clínicos, bueno, en cada uno de los países. Los hemos desarrollado en España, lo tenemos hechos en español, inglés, italiano. Lo importante del año pasado es esta cifra que os voy a dar, que cuando yo la vi realmente me sorprendió. Nosotros el año pasado tuvimos cerca de 70.000 personas que participaron en las aulas Dentite en directo, pero la cifra más impactante es que realmente fuimos capaces de transmitir el mensaje a casi 225.000 personas o 225.000 visiones de nuestro vídeo. No serán personas independientes, pero bueno, es así, son unas cifras muy importantes. Yo creo que nos refuerzan y nos añaden más valor y nos hacen reflexionar sobre la importancia de la colaboración, de nuevo, entre la comunidad científica y la industria. Otro ejemplo, no voy a entrar porque esto lo ha comentado muy bien el doctor Serrano, es el tema del COVID. Yo solo quiero daros la perspectiva de cómo lo vivimos, la importancia de la salud bucal y dentro de la pandemia. Nosotros hemos organizado diferentes aulas Dentite desde un principio, desde el mes de febrero, marzo, realizamos los primeros cursos. En esos momentos en el que estábamos inmersos en un montón de dudas, donde realmente no sabíamos casi nada, pero consideramos que era necesario tener una plataforma en la cual se consiguiese transmitir desde una forma seria, desde una forma puramente científica y desligándola de mitos y pudiendo diferenciar lo que era cierto de lo que no era cierto, los conocimientos que había en esos momentos ya sobre el COVID y la boca. La realizamos con los profesores Sanz y el profesor Herrera. Ellos nos presentaron, además del artículo del paper que nos ha presentado también el doctor Serrano, donde él también tuvo una parte muy importante, aunque no lo ha querido confesar, pero habéis visto que estaba su nombre también, en los que poner realmente dónde está el conocimiento científico. Y esto, ha ido creciendo, es una información que ha ido creciendo, se ha ido viendo lo importante que era la boca, no solo como lugar de llegada, sino también de entrada del virus, cómo se podía influir. Empezaron a aparecer los primeros estudios sobre diferentes antisépticos. Nosotros también participamos, hicimos nuestros estudios con los modelos in vitro, ensayos clínicos. Por fin tenemos a punto de conseguir las publicaciones. Son datos en los que se ha
podido conjugar las dos misiones, generar información, diseminar información y a la vez realizar estudios para poder comprobar el efecto, la importancia de la salud bucal, incluso en una pandemia que en un principio la gente podía pensar que la boca no tenía nada que ver. Otro tema en el que hemos colaborado también mucho, y también es ligándolo con la presentación que ha hecho el doctor Carasol al principio, hemos colaborado con la FP también y con la Organización Cardíaca Internacional, distribuyendo todo lo que es la información periocardio para pacientes, para cardiólogos y para dentistas, y los cursos que hemos hecho dentro del programa de Mimocardio, en el que hay cerca de 4.000 personas que han ido participando en estos cursos en los últimos 4 años. Total, ¿para qué? Permitirme, aquí tengo que reconocerlo, es una debilidad, soy un hombre de baloncesto. Entonces, si me permitís, veis estas dos figuras, una foto de Navarro, Rubio, los dos hermanos Gasol, son grandes expertos, grandes jugadores, grandes players en un mundo del baloncesto, que cuando se alían y van juntos de la mano consiguen lo que hemos conseguido, que hemos sido ya 2 veces campeones del mundo de baloncesto. Los del fútbol todavía nos van un poco por detrás. En esto estamos muy orgullosos. Pero esto se consigue aunando esfuerzos. ¿Cómo se consigue? Con el trabajo en equipo, la definición de objetivos, y en este caso parece que es muy claro, el paciente es el centro. Y desde aquí quiero reiterar, quiero volver a ofrecer nuestra mano. Desde Dentaid siempre estaremos apoyando y dando el empuje que se necesite para conseguir promocionar la salud bucal y la salud general de nuestros pacientes. Muchas gracias por la atención que nos habéis prestado. Pues muchísimas gracias al doctor Joan Gisbert. La verdad es que ha sido muy conciso y muy importante lo que nos ha comentado. Muchas veces pasamos de alto cosas que son el enorme esfuerzo, la enorme cantidad de recursos en todos los sentidos que se emplean para la investigación, para el bienestar de las personas, para el bienestar de los profesionales, en este caso de la odontología, y yo creo que es bueno conocer qué es lo que hacen entidades, industria farmacéutica como Dentaid, que son, la verdad es que son ejemplares para nosotros. No lo digo porque estemos en un aula Dentaid, sino que es la realidad. Por lo menos desde SEPA lo llevamos viviendo muchos años. Tanto es así que yo soy el primer becario Dentaid, tuve la primera beca Dentaid de investigación en regeneración tisular guiada cuando era el blanco y negro. Pero bueno, todo ha cambiado mucho y estoy muy orgulloso, la verdad, de todo esto que ha pasado. Así que mil gracias, Joan. Yo creo que hay formas y formas de ejercer una industria y una profesión, y creo que la vuestra es ejemplar. Así es. Así que mil gracias por todo. Y nada, vamos a seguir con otros. Gracias a vosotros. Y gracias a que podemos seguir avanzando, y vamos a ver al último participante, que curiosamente es la Sociedad Española de Periodoncia. ¿Quién mejor dentro de la Sociedad Española de Periodoncia que Javier García Gómez-Díez, que es su director ejecutivo, tanto de la Fundación como de la Sociedad Española de Periodoncia, como de la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia. Realmente yo le conozco muy bien a Javier. Sé que es uno de los grandes promotores del avance de la Sociedad Española de Periodoncia en los últimos años. Creo que le ha dado una visión absolutamente realista, pero también imaginativa y futurista, y gracias a eso yo creo que SEPA hoy en día, y gracias al trabajo de todas las personas que hay detrás, realmente SEPA es una sociedad científica puntera, y yo estoy muy orgulloso de pertenecer a ella. Así que no me enrollo más, y me gustaría que nos contaras un poco cuál es el papel de las sociedades científicas en la promoción de la salud bucal y general, como ha hecho Joan con el tema de la industria. Gracias, Javier. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por tus palabras, por tu invitación y por este magnífico curso que estás dirigiendo. Creo que es un curso muy pionero en España y a nivel internacional. Y muchas gracias a Dentaid también por recoger, como siempre, iniciativas tan innovadoras como esta. Dentaid es una compañía importantísima para SEPA, es una compañía de referencia no solo en España, sino en el mundo, y para SEPA es un honor
caminar junto a una compañía con 40 años de existencia, como planteaba Joan anteriormente, pero incluso su presidente, el señor Masdeval, vinculado a SEPA desde hace casi 50 años, desde el año 72, que ya asistía a las primeras reuniones a las reuniones de SEPA, a las reuniones anuales, donde obviamente no había los asistentes que hay hoy. Bueno, centrándome en la propuesta que Miguel me lanzó, con quien efectivamente trabajamos mucho, Miguel me planteó, bueno, ¿podríamos hablar del papel de las sociedades científicas en la promoción de la salud bucal y general? Y bueno, pues obviamente tuve que coger el reto y quise empezar por las esencias. Es importante saber de dónde venimos en cualquier organización y también en una sociedad científica, que no olvidemos es una entidad sin ánimo de lucro, que 60 años después viene haciendo, bueno ya 62, viene haciendo un poquito lo mismo, bueno, algo diferente. Como veis, los fundadores también eran fumadores. Ahora sería impensable hacer una foto de la junta directiva o de un patronato todos fumando, ¿verdad? Pues bueno, cuando se inició esto en la mitad del siglo pasado, pues bueno, estos señores, veis que tampoco hay ninguna mujer, algo impensable hoy día, pues bueno, estos señores se reunían al término de sus consultas a tomar café y a compartir experiencias, para ver cómo evolucionar, cómo poner en común su propia práctica, cómo indagar sobre conocimientos en una época donde no había internet, no había redes sociales y donde un país como España lamentablemente vivía una etapa de oscurantismo importante. Gracias a mucho trabajo, la sociedad ha cambiado enormemente y la sociedad, tanto SEPA como la sociedad española y el mundo, y 62 años después, pues vemos que SEPA ha evolucionado con algo importante. Además, bueno, si me permitís una nota, el presidente en ese momento era este doctor, el doctor Fonseca. A su izquierda aparece el doctor Mariano Sanz, que es el padre del profesor Mariano Sanz, que os habló en el primer módulo de este curso. Y en el fondo veis un joven que se llama Félix Rodríguez de la Fuente, el divulgador sobre el mundo animal. Félix Rodríguez de la Fuente, muy conocido para una generación determinada en España. Los más jóvenes seguramente, probablemente no sepáis quién es, pero los de más de 35, 40, 45 probablemente sí lo recordéis. Bien. Sin embargo, a pesar de que en el año 59 los fundadores eran fumadores, el propósito o la razón de ser sigue siendo la misma, que es cómo desarrollar la periodoncia, que por aquel entonces se llamaba parodoncia, porque era la traducción directa del francés, cómo desarrollar la periodoncia desde una perspectiva científica y clínica y cómo hacer que la salud bucal periodontal en particular y bucal en general llegara al mayor número de personas, al conjunto de la población, por supuesto a los pacientes, pero también a la población. ¿Y por qué, habiendo cambiado tanto el mundo, la esencia sigue siendo la misma? Porque los valores han sido la guía de este colectivo humano. Si lo leéis el acrónimo de arriba a abajo, nos sale una palabra muy simpática que es RIET, para memorizar el rigor, la innovación, la excelencia y algo muy, muy importante para una organización enfocada al interés general, que es la transparencia y la ética. Estos valores son esencialmente los mismos que hace 60 años y seguirán manteniéndose para que efectivamente una sociedad científica como SEPA pueda cumplir su papel. ¿Y cuál es ese papel de forma concreta, de forma específica? Pues hay 3 ejes que determinan el papel de SEPA. El primero, informar y formar a los profesionales de la salud bucal, por supuesto, pero a muchos más colectivos o grupos de interés, a otros profesionales de la salud, a los pacientes, pero también a aquellos ciudadanos, ciudadanas que todavía no son pacientes. También a intermediarios de la información, a los medios, también a las administraciones. Segundo, vertebrar
y aglutinar iniciativas con otros actores. Esto es muy importante, el papel de una sociedad científica y de una fundación como es el caso de SEPA. Y tercero, que es el paso en el que SEPA está entrando ya y esta década será determinante, incidir públicamente en la mejora asistencial. Es decir, la ciencia se desarrolla desde los centros de conocimiento, desde las universidades, por los investigadores que suelen estar vinculados a entidades como SEPA. Pero la ciencia tiene que llegar a la población, tiene que llegar a los profesionales y tiene que acabar mejorando la salud y la calidad de vida de la población. Estos son los tres ejes. Con esto Miguel podría terminar la presentación, pero Miguel me ha pedido que sea un poquito más incisivo y que dé alguna pincelada más. Intentaré ser breve, aunque no quiero dejarme ningún elemento. Sobre la información y la formación, en estos tres niveles, a profesionales, a pacientes y a la población. Básicamente, este curso es un claro ejemplo. Este curso lo hacemos para que la información llegue a los profesionales. Y datos magníficos, los que acaba de presentar Joan, los asistentes que estáis en este curso, ya es un claro ejemplo. Estos son algunos datos de SEPA On Air, del enorme esfuerzo que hicimos el año pasado para una entidad científica concentrar en 3 meses, como hicimos, en 80 días para ser exactos, 42.000 participaciones individuales y 124.000 registros. Es un hito, efectivamente, tal como planteaba Joan. Pero si echamos la vista atrás, vemos cómo la evolución del Congreso de SEPA, que ha sido un poco el punto de encuentro, vemos cómo en la última década ha hecho un esfuerzo considerable por llegar a un mayor número de profesionales, para que la actualización de sus conocimientos en esa reunión anual sea un anclaje determinante. Este gráfico es espectacular y es único. Bien, eso a los profesionales, pero también a los pacientes es importante traducirle, preparar contenido. Y en este sentido hemos hecho un esfuerzo enorme creando una revista única que hace 10 años precisamente, ahora estamos de aniversario con el número 20, la doctora Nuria Valcorba nos animó a todos, nos lanzó el reto, ¿no? Nos atreveríamos a hacer una revista divulgativa para pacientes, para el público, donde pudiéramos dar contenido con rigor, pero de una manera accesible. Pues lo hicimos y ya esta revista acaba de cumplir 20 números, lo tenéis también a mi espalda, y obviamente acompañado por folletos, materiales divulgativos y por un portal web que empieza a ser una referencia y que lo acabará siendo durante los próximos años, con fuerza en este mundo cibernético en el que ya estamos. También una herramienta importantísima que SEPA ha desarrollado gracias a uno de nuestros antecesores, el doctor Jorge Serrano y David Herrera y el grupo ETEP, el grupo de investigación de la Universidad Complutense, que es este test de salud gingival Cuida tus encías, con 21 preguntas muy sencillitas con un método de screening cromático muy sencillo, como digo, y muy habitual en el mundo médico, podamos facilitar el acceso y la comprensión del riesgo para la población. Y algo también importante, esta herramienta nos ha servido mucho para que otros profesionales de la salud, de la medicina o del mundo de la farmacia, entiendan el refuerzo preventivo en relación a las patologías periodontales que pueden hacer. Y esto está dando unos frutos fantásticos. En esta línea de información a los pacientes y a la población, pues el número 20 de Cuida tus encías, con ese gran titular de la hora de la salud bucal, y también la llegada a los medios. Ahora, desde la pasada semana, tenemos cada sábado y cada miércoles 1 minuto sobre salud bucal en estos programas, en Buenos Días Javimar de Cadena 100 y en el programa de fin de semana de Cadena Copa. Y acabamos de cerrar un acuerdo muy importante con Cuídate Plus, un portal sobre salud y bienestar de Unidad Editorial, que vamos a impulsar el contenido sobre salud bucal para que llegue al mayor número de ciudadanos y de ciudadanas, ¿no? Al mayor número de personas, y por supuesto la potenciación de los canales de Instagram, que por cierto os animo a todos los que nos estáis viendo a que os apuntéis al canal de Instagram Cuida tus encías oficial,
Bien, todo esto, obviamente, detrás de todo esto hay mucha complejidad que no me voy a detener, pero veis que aquí, esto es solo para que se quede en vuestra retina, la enorme cantidad de enlaces y de elementos que hemos de tener en cuenta a la hora de articular una línea de información y formación a la población dentro de un marco más general de promoción de salud. Bien, el segundo eje, vertebrar y aglutinar iniciativas. Este es un puntito más complejo, porque ya no solo consiste en que contemos cosas. Tenemos que tener una credibilidad y una reputación suficiente para sumar a otros a nuestra misión, a nuestro propósito. Otros que además estén vinculados por un objetivo común, como es la salud, y otros en muchos casos con un prestigio enorme, como la Sociedad de Cardiología, como la Sociedad de Diabetes, como la Sociedad de Atención Primaria, entre otras, que lo podéis ver en la franja inferior de esta imagen, de esta diapositiva. Esto ha sido una tarea fruto de un trabajo muy laborioso, donde todas estas sociedades científicas, médicas, han ido comprobando el gran peso, el gran valor científico de SEPA y la gran dimensión institucional que sus diferentes órganos de gobierno han desarrollado durante estos 62 años de historia. Gracias también, y esto es muy importante remarcarlo, a la colaboración estrecha con empresas punteras y comprometidas, como es el caso de Dentaid. Y esto es justo remarcarlo. Y en la sociedad del siglo XXI no hay duda en este punto donde la independencia es compatible con esa interdependencia entre ambos, en esa metáfora de equipo de básquet que hacía Joan en la intervención anterior. Bien, ya vamos a ir dando un paso más y ya tenemos en el horizonte la Agenda 2030. Esta herramienta que desde Naciones Unidas, en la Cumbre del Clima de 2015, se aprobó con la idea de crear 17 objetivos que nos sirvan como lenguaje común a organizaciones, a gobiernos y a empresas de todo el mundo para intentar empezar a hablar un mismo lenguaje y poder identificar nuestras capacidades para mejorar la sociedad que nos rodea, para mejorar el mundo. El objetivo número 3 habla claramente de salud y bienestar. Por tanto, parece que si hablamos de salud bucal e incluso de transformar las consultas dentales en espacios de promoción, por supuesto, de salud bucal y salud general, este objetivo nos viene, si me permitís, como anillo al dedo. Este cuadrado verde es clave. Y en esta línea, desde SEPA, vamos a lanzar una meta de salud. Estamos perfilando esta iniciativa con el objetivo de que en 2030, al menos como media, un 75-80% de la población acuda al dentista, le preste atención a su salud bucodental. Los datos actuales y el histórico en los últimos 20 años prácticamente nos dice que en 2003 era un 36% las personas que acudían al dentista, un 36% de la población española. Bien, en 2017-2018 esa media del 36 subió al 50%. ¿De acuerdo? Eso, como digo, es una media. En comunidades como Euskadi, Cataluña y Madrid, ese dato no es un 50, ya se está cerca del 60. Bien, ahí tenemos un reto encima de la mesa. Y el gran papel que puede jugar una entidad sin ánimo de lucro que responde al interés general, como SEPA, es servir de amalgama, de catalizador de capacidades de diferentes actores. Por supuesto, de las empresas que tienen el potencial económico, por supuesto de las universidades que tienen el conocimiento, por supuesto de otras sociedades médicas, del mundo clínico, de las propias clínicas dentales que necesitan evolucionar e innovar su calidad asistencial. Por tanto, SEPA, este es uno de sus grandes cometidos para este reto de promoción de salud que se nos pide. Y esto nos da paso al tercer ámbito, que es cómo incidir en la mejora asistencial. Aquí he querido utilizar una imagen del maestro Blas Noverol, que en la primera sesión ya os habló de la diferencia y puso el foco en el periodo prepatogénico si queremos hablar
de promoción de salud utilizando a estos reputados expertos. Y aquí SEPA tiene un proyecto claro y creo que el doctor Miguel Carasol lo ha expuesto muy claramente en su primera intervención y en sus diferentes presentaciones, que es este eje Promosalud, que es un protocolo que intenta aglutinar, por supuesto, un eje claro de promoción de salud periodontal y periimplantaria, por supuesto bucal en general, de forma complementaria a cesación tabáquica y detección precoz de diabetes como elementos fundamentales, dado su carácter modificador de las enfermedades periodontales, como nos dice la evidencia reciente y la nueva clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias. Y de hecho, hace una semana SEPA lanzó un protocolo de cesación tabáquica elaborado con el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, y en breve vamos a poner a disposición de las 22.000 clínicas dentales en España un protocolo de detección, que no diagnóstico, ojo, de detección o que ayude a detectar con antelación diabetes tipo 2 no diagnosticada. Aproximadamente se estima en términos generales que hay unos 5 millones de personas en España que padecen diabetes tipo 2 y no lo saben. Y el tiempo medio de diagnóstico es de 5 años. Es fundamental que contribuyamos a recortar ese tiempo y poner las clínicas dentales a disposición de la salud de las personas y de esa detección precoz es fundamental. Y, por supuesto, la promoción de salud cardiovascular. Se ha citado en este curso este fantástico actividad que estamos haciendo precisamente entre Dentaid y SEPA de promoción de salud cardiovascular desde la consulta dental y, por supuesto, también salud de la mujer, como elemento también muy transversal para ese promosalud. Bueno, aquí veis algunos ejemplos. Todo lo que os acabo de mencionar, todos estos materiales los tenéis a vuestra disposición en la web de SEPA, sepa.es, y obviamente son de acceso libre y encantados de que se descarguen, de que se utilicen, porque este es el verdadero objetivo, como decimos, para que en España las 22.000 clínicas dentales se comprometan en esta alianza por la salud bucal y general que SEPA está liderando y que incluso ya estamos en el área de I+D+I, de intervención social, pensando en nuevas líneas que nos ayuden a dar sentido a este gráfico estratégico que ha sido el que nos ha ido permitiendo poner al paciente en el centro y cada vez más no solo al paciente, sino también incluso a la persona sin patología para incidir realmente en prevención primaria y en promoción de salud e ir interactuando, como veis en este gráfico, con diferentes profesionales y con diferentes espacios, que es también muy importante. Los profesionales son importantísimos, pero el espacio donde esos profesionales trabajáis es crucial, el dentista y el higienista, pero la clínica tiene entidad propia y hay que darle respuesta. Y en esa línea está trabajando SEPA y en los próximos meses y en los próximos años iréis viendo nuevas iniciativas, incluso algo que nos hace mucha ilusión y es crear este concepto que llamamos distrito de salud bucal, donde la clínica dental interactúe con la farmacia, donde interactúe con el centro de salud de su zona, de su barrio, de su distrito y con otros espacios donde hay elementos relacionados directa o indirectamente con el cuidado de la salud bucal, por supuesto en términos de prevención primaria, en términos de consumo de productos, en términos de una dieta sana, en términos de estilo de vida. Y Miguel, por mi parte nada más, espero haber, no veo el reloj y no sé si he cumplido el tiempo, pero muchísimas gracias Miguel nuevamente por tu confianza. Muchísimas gracias a Dentaid y a todos los expertos que están participando en este innovador curso. Pues muchísimas gracias a ti, Javier. La verdad es que por exponernos de una forma tan clara, llana y meridiana, lo que ha sido, lo que es y sobre todo lo que será SEPA. Yo creo que es muy importante mirar hacia el futuro. Y además, yo debería decir también que has expuesto no solo lo que es una sociedad profesional como es SEPA, científica, sino que este trabajo también lo desarrollan
todo tipo de sociedades odontológicas en España, en Iberoamérica, en el resto del mundo realmente, con el fin de beneficiar a los pacientes. Y que además, gracias al trabajo de las hormiguitas, que somos los dentistas, cada uno en su consulta dental, realmente se ha hecho un globo, una especie de concepto global de lo que es el ejercicio odontológico, que ha explotado y ha explotado bien, porque ha ido a sociedades ya médicas, entidades como la Administración del Estado, las farmacias, las oficinas de farmacia, la Comisión Nacional para la Prevención del Tabaquismo, etcétera, etcétera. Así que mil gracias por haberlo visto también todo y por seguir viéndolo así. Y a mí solo me queda despedir esta sesión, que a mí me ha parecido realmente interesante, la verdad. Y os convino a que participéis en la cuarta y última, que también tiene mucho interés, porque no hay dentistas como tales, ¿de acuerdo? Pero sí que estarán personas relacionadas con otros profesionales de la salud que, en definitiva, tenemos un fin común, que son nuestros pacientes, como ya hemos comentado muchísimas veces. Así que atenderemos a la farmacia comunitaria, a la atención primaria, a la administración, a ver qué nos va contando, qué se va haciendo por la salud bucal y general de nuestros pacientes. Y hasta entonces, muchas gracias a todos por haber atendido. Gracias a los ponentes, por supuesto. Gracias una vez más a SEPA y a Dentaiz. A todos los que estáis ahí detrás con los computadores, ordenadores, como dice Jorge, permitiendo que esto salga bien. Y nada, que seáis buenos y cuidaros mucho esta semana, hasta el jueves que viene. Muchas gracias. Adiós.